una de esas tantas poblaciones sometidas en la década de los 50, luego del magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien se perfilaba como la esperanza del pueblo. Esto incidiría en la historia de Colombia. Para retomar la realidad de esta novela, hay que remembrar desde ese 9 de abril de 1948, cuando la ira popular se extendió en toda una nación. El territorio nacional vivió una política convulsionada por todo tipo de enfrentamientos. Los provincianos estaban atemorizados. Toda la república se hallaba sobrecogida ante la fatal consigna proveniente de la capital: a sangre y fuego, que la policía chulavita, como se conocía, vociferó por todo el territorio nacional a donde fueron desplazadas. Para entender el término chulavita, hay que retroceder a principios del siglo XX, cuando después de la Guerra de los 1000 días, el gobierno conservador convirtió la policía en una fuerza de choque para afianzar su poder y la puso al servicio de los caciques pueblerinos. En nuestra triste realidad, o en nuestro triste pasado, es la historia de los pobladores de la vereda Chulavita en Boyacá. De ahí nace su nombre. Dicha policía había establecido sus cuarteles generales en los fortines conservadores y desenfrenados arrasaban pueblos enteros, campos y todo lugar donde ondeaba con orgullo la bandera del Partido Liberal. El Silencio, nombre del pueblo de la novela en el cual se desarrolla la realidad vivida en esa población netamente liberal 4 años después de tal magnicidio, año de 1952. La democracia en marcha, frase de aquellos tiempos liberales, escrita en el dintel de una de las casas del Silencio, representaba la firmeza de un pueblo político de tradición liberal, olvidado y agresivo cuando se le hiere. Implícitamente conjugaba en su interior el temor de su desgracia. Dice el escritor Mario Vargas Llosa que toda novela es un testimonio cifrado, constituye una representación del mundo al que el novelista ha añadido alguna cosa: su resentimiento, su nostalgia, su crítica. Cierro comillas. Esos acontecimientos que marcaron un hito en la historia de la población son un referente en esta novela, y con ese contexto histórico describo un sinnúmero de situaciones. Por un lado, ese personaje a quien llamo Cristina, quien representa el tesón, la lucha y la valentía de las mujeres aguerridas en una época donde la cultura en muchos momentos las apartaba de la historia. No es fácil enfrentar la muerte, pero esa mujer, en uno de los altercados con los chulavitas, vivió uno de los momentos más difíciles de su historia, cuando al enfrentarse a ellos la apuntaban con el fusil y, apostada, coloca las manos en la cintura y con el temblor de las mujeres valientes espera que continúen con su cometido. Cada uno de sus ojos, color miel, visualmente penetraron los oscuros huecos de los fusiles hasta llegar a las puntas cilíndricas
que la miraban en ese momento cerró sus ojos, que quedaron invadidos del color metálico, y creyó suspirar por última vez. Una hora más tarde llegó a la escena del crimen el doctor Zapata y les informó que el joven Nelson Vicente había muerto. Después que hasta el campanario llorara por el roce de las balas perdidas, la muda devastación se había apoderado del silencio. El sentido auditivo guardaría para siempre los inclementes gritos de dolor. El perito interno constantemente experimentaría el contacto tangible de esa dura realidad. El impregnado olor producido por los residuos del fuego, de los muertos y de lo que ello conlleva estarían presentes en las cañerías respiratorias y ayudaban a imprimir el sabor amargo que la servida violencia ofreciera. Las impresionantes escenas fotográficas visualmente quedarían enmarcadas en una sociedad sometida, arrastrada siempre a esa eterna realidad. No está muerto. Luego susurró en el oído de uno de los familiares el doctor Zapata. Conjugar la ingenuidad, la sensibilidad, la firme ilusión de salir de una monotonía y más, donde muchas circunstancias enriquecían ese acervo que hoy me permite darle forma en una complicidad con el entorno y sus personajes. Estas realidades que se encuentran plasmadas en la novela cuentan con ese campo de acción en ese entrañable histórico. Evidencio la verdad de esa violencia que marcó la historia de la nación y el nacimiento de esas vertientes al margen de la ley como tal y que hoy siguen vigentes. Manifiesto esa impotencia. Al final, la retaliación llega en un momento oportuno para yo dar nombre a Cuando arden las palmas. Gracias.